Muy buenas noches para todos. Un gusto para mí estar hoy con ustedes. Mi nombre es Lourdes González Pereira, soy abogada y notaria pública, especialista en Derecho Registral, docente en la Cátedra de Contratos de la Universidad Católica, Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la ciudad de Asunción, que es la ciudad donde vivo. Ejerzo actualmente el cargo de Directora General de los Registros Públicos del Paraguay, cargo que lo vengo desempeñando desde hace 19 años, puntualmente desde el 1 de abril de 1998. En la clase de hoy pretendo establecer cierta metodología en la cual vaya describiéndoles ante todo el sistema registral paraguayo, y para tal efecto utilizaremos algunas normativas que son las que le dan andamiaje al marco normativo de este sistema registral y que son fundamentalmente el Código Civil paraguayo. Nuestro Código Civil es del año 1987, el Código de Organización Judicial, que es la ley que establece las pautas del ejercicio tanto registral como notarial en mi país, igualmente todo lo que refiere al desempeño de los tribunales y juzgados de la República, y finalmente en lo que hace puntualmente a la materia registral tenemos acá el Reglamento General Técnico Registral de la Dirección General de Registros Públicos, que es el que reglamenta todo el trámite registral, los servicios que presta el registro público, las instancias, las oficinas dependientes, su organización, etc. También tengo acá, y voy a ir utilizando durante esta clase, un material de apoyo que me sirve a mí también de guía para explayarme mejor sobre los temas. En esta clase voy a hacer una breve referencia para iniciar sobre los antecedentes de los registros públicos en el Paraguay, pasando luego a describir propiamente el sistema registral paraguayo, cuáles son los principios que lo fundamentan, para luego referirme puntualmente a la dirección a cuyo cargo me encuentro, que es la Dirección General de Registros Públicos, sus antecedentes, su evolución, su organización, el marco normativo, luego las técnicas registrales que se han venido utilizando desde el inicio de la registración en el Paraguay, de la cual tenemos los primeros registros, pasando luego a referirme propiamente sobre los alcances y el resultado que mi país tiene, la calificación registral, y por último, cuáles son las instancias recursivas, que también resulta muy interesante conocerlo. Para iniciar entonces voy a realizar una breve reseña sobre los inicios de los registros públicos, y para ello tengo que decir que el registro público en nuestro país fue una de las primeras instituciones creadas en la época de posguerra, en el año 1871, a finales del siglo XIX, en un momento que en nuestro país significó una profunda reconstrucción nacional y restablecimiento social y cultural, ya que tuvimos una guerra durante 5 años previos, de 1865 a 1870, que lo conocemos como la Guerra de la Triple Alianza. Puntualmente en lo que refiere a la creación del registro, el gobierno en 1871 promulga una ley que es la ley del 3 de abril de 1871. Esta ley crea lo que se da a llamar Oficina de Hipotecas de la República y Registro General de la Propiedad. Y esta oficina pública, que fue ubicada organizacionalmente bajo el Ministerio de Justicia de ese entonces, del Poder Ejecutivo, inicia inmediatamente sus actividades. Una vez creadas, ya se inicia la primera registración el 11 de abril de 1871, y se abren puntualmente 3 registros jurídicos.
el de dominio, el de hipoteca y el de embargos. Con el correr del tiempo, y más adelante me voy a referir, fueron creándose otros registros jurídicos. Pero nuestros registros públicos ya han cumplido este año 146 años de existencia y podemos decir que ha ido superando cada cambio de época y se ha adaptado perfectamente a un país en constante transformación sin distanciarse en ningún momento de su esencia y del legado histórico que tiene nuestros registros públicos. Como garante de la seguridad jurídica preventiva y de la custodia de los títulos y derechos inscriptos, nuestra tarea como registradores de la propiedad es la de seguir dirigiendo a nuestros registros hacia un camino que nos hemos trazado fundamentalmente dentro de nuestra misión institucional. Ahora bien, las características que tiene nuestro sistema registral paraguayo, estas características han ido variando a lo largo del tiempo. Efectivamente, en sus inicios, el sistema registral paraguayo puede encuadrarse casi perfectamente dentro de las características del sistema registral francés. ¿Cuáles son las características del sistema registral francés? La de transcripción literal de los asientos, un sistema declarativo llevado por registro personal y no real, y donde la calificación es prácticamente inexistente. Llamamos a nuestros primeros registradores simples amanuenses, ya que eran personas no probas en materia jurídica registral, que se limitaban simplemente a transcribir cada documento que ingresaba al registro y en los diferentes registros establecidos. Actualmente, sin embargo, nuestro sistema registral comparte características más compatibles con el sistema registral español y que surgen, por un lado, de las normas contenidas en nuestro Código Civil paraguayo y en las que están contenidas propiamente también en el Código de Organización Judicial. ¿Cuáles son estas características? La técnica de registración es básicamente la que se lleva por extracción de los datos establecidos concretamente en el 278 del Código de Organización Judicial, que es la que nos indica a los registradores cuáles son los datos que van a ser del documento, que van a ser extraídos y luego publicitados a través de nuestros asientos. La técnica registral llevada en la mayor parte de los registros jurídicos es la técnica del folio real, salvo lógicamente los registros de tipo personal, que son los que refieren a los que nosotros llamamos de anotaciones personales, e igualmente los de quiebras y convocatorias de acreedores. La inscripción en mi país tiene carácter declarativo y no convalidante, y precisamente en lo que refiere a este aspecto propiamente declarativo de nuestras inscripciones, podemos citar a los siguientes artículos. El 288 de nuestro Código de Organización Judicial refiere que los actos y contratos a que se refiere el presente código solo tendrán efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción en el registro. Por su parte, el artículo 716 del Código Civil paraguayo establece los contratos que tengan por finalidad la creación, modificación, transferencia o extinción de derechos reales sobre cosas presentes determinadas o cualquier otro derecho perteneciente al enajenante, producirá esos efectos entre las partes desde que el consentimiento se haya manifestado legítimamente. Puntualizo la palabra consentimiento por las consecuencias y efectos que esta palabra tiene en nuestro derecho y que luego también referiré. El artículo 700, inciso A del mismo Código Civil paraguayo refiere: deben ser hechos en escritura pública,
los contratos que tengan por objeto la constitución, modificación, transmisión, renuncia o extinción de derechos reales sobre bienes que deben ser registrados. Bastante claro este artículo legal. Y finalmente el 1968 del Código Civil Paraguayo establece: la propiedad de bienes inmuebles se transmite por contrato. Los títulos traslativos de dominio están sujetos a la toma de razón en el registro de inmuebles para que produzcan efectos respecto de terceros. La excepción a los registros propiamente declarativos a los que me refería antes, lo tenemos sobre todo en el registro de sociedades en general y de las asociaciones con capacidad restringida, que son las entidades sin fines de lucro. Establece el artículo 91 del Código Civil Paraguayo que las asociaciones de utilidad pública y fundaciones comienzan su existencia como personas jurídicas, desde que su funcionamiento sea autorizado por ley o decreto del Poder Ejecutivo. Posteriormente, se procede a su registración en la sección respectiva a efectos de la publicidad ante los terceros, mientras que el artículo 967 del Código Civil Paraguayo establece: las sociedades adquieren la personalidad jurídica desde su inscripción en el registro correspondiente. Este artículo 967 se halla actualmente modificado o fue modificado por ley número 388 del año 1994 sobre sociedades anónimas. La falta de registro, sigue estableciendo esta norma legal, no anulará el contrato, pero la sociedad no adquirirá el dominio ni derechos reales sobre bienes registrables aportados por los socios. No será oponible a tercero ninguna estipulación no registrada que se aparte del régimen establecido por este código, sea restringiendo los derechos de aquellos o los poderes contenidos o conferidos, a los administradores. Otra norma que alude a estos registros constitutivos refiere el artículo 293 y 355 del Código Civil Paraguayo, que establecen: la inscripción no revalida los actos o contratos inscriptos que sean nulos con arreglo a las leyes, con lo cual se establece claramente el aspecto no convalidante de nuestros registros. El 355 dice: las únicas nulidades que los jueces pueden declarar son las que expresa o implícitamente se establecen en este código. Esto en lo que hace al aspecto, repito, de nuestro sistema registral, que es declarativo, repito, y no convalidante. El valor probatorio de la inscripción, por otro lado, es relativo, ya que admite acción para desvirtuar la realidad que muestra el registro. En lo que refiere a los derechos reales, estos siguen el criterio del numerus clausus. Solo existen los derechos reales que están normados y establecidos en nuestro Código Civil. La inscripción tiene carácter voluntario o potestativo. Los ciudadanos no tienen la obligación de inscribir sus títulos en el registro. Sin embargo, la ley alienta la registración, premiando, por así decirlo, a los ciudadanos, a los propietarios que han inscrito sus títulos en los registros, en los distintos registros de la propiedad. En lo que refiere a los principios registrales, solamente estableceré cuáles son los principios propiamente consagrados, ya que en otra clase la doctora Mercedes Vera de Aguada, directora del registro inmobiliario, se referirá puntualmente a cada uno de ellos. Yo solamente comentaré
que en el sistema registral paraguayo rigen los principios de rogación, tracto sucesivo, prioridad, determinación, legalidad y legitimación. Estos principios, si bien no están claramente establecidos en estas dos normas legales, el Código Civil y el Código de Organización Judicial, sin embargo, sí están ya propiamente enumerados y referidos en extenso en el Reglamento Técnico Registral de la Dirección General de Registros Públicos. También tengo que puntualizar de todo lo dicho antes y de lo que refiere concretamente a los principios, que nuestro sistema registral no recoge el principio de fe pública registral. Considerando la vigencia de tales principios, sí podemos afirmar que nuestros registros son registros de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque consagran un control de legalidad, porque refieren precisamente al alcance, los límites y resultados que tiene la calificación registral. También en lo que refiere a la conexión jurídica entre los asientos registrales, ya que existe una clara conexión entre el consentimiento y el tracto sucesivo. En lo que refiere también a la oponibilidad o eficacia contra terceros o publicidad de efecto de nuestros asientos, y el carácter documental público del asiento, que está también expresamente consagrado en el artículo 305 del Código Civil paraguayo. Ahora bien, en lo que hace a las características de la transferencia de la propiedad en mi país, por un lado voy a hacer una distinción en lo que refiere a la cosa mueble y por la otra su distinción a la cosa inmueble. El artículo 2061 del Código Civil paraguayo establece: las cosas muebles podrán adquirirse por contratos traslativos de dominio, conforme a las disposiciones de este código, lo que significa que la propiedad de los muebles se adquiere por efecto del contrato, aclarando el artículo 2062 que la entrega hecha por el propietario de una cosa mueble transfiere el dominio al adquirente cuando existe acuerdo entre ellos para transmitir la propiedad. De lo que se infiere en estos articulados, que en el sistema adoptado por nuestra legislación, para la transmisión efectiva del dominio de cosas muebles, se exige el contrato seguido por la tradición de la cosa, con lo cual se consagra la doctrina del título y el modo, que no es otra cosa que la regla que no puede adquirirse la propiedad sin título y modo legal de adquisición. Sin embargo, en lo que refiere a la cosa inmueble, no rige el requisito de la tradición, ya que en el artículo 1968 se establece: la propiedad de bienes inmuebles se transmite por contrato, con lo cual se descarta la posibilidad de que la tradición sea un elemento constitutivo de los negocios. Y ningún otro requisito se necesita agregar al contrato para la transferencia del derecho, bastando solo el acuerdo de voluntades para perfeccionar el contrato entre las partes. El requisito de la inscripción de estos contratos sobre inmuebles en el registro público es solo para otorgar publicidad de este contrato y con ello para que surta este contrato y su contenido de efectos contra terceros a partir de su registración. Se puede afirmar entonces que en nuestro país la inscripción en el registro público de inmuebles vino a sustituir la tradición exigida por el derecho romano y en aún muchas registraciones actuales.
La tradición, sin embargo, existe como obligación del vendedor, pero no como requisito de existencia para la transferencia de un bien inmueble. Es así que el artículo 579 del Código Civil paraguayo establece: son obligaciones del vendedor, inciso B, entregar al comprador el bien vendido o el título que instrumenta el derecho enajenado, si no surge lo contrario de lo estipulado o de las constancias del negocio. Pasando a lo que refiere al órgano, a la institución rectora en materia registral, vamos a referirnos a la Dirección General de los Registros Públicos. La Dirección General de los Registros Públicos es la dependencia administrativa de la Corte Suprema de Justicia encargada de la llevanza y custodia de los registros jurídicos en mi país. Esta institución encuentra sus antecedentes en la primera oficina creada y a la que antes aludía, que es la que se crea por ley del 3 de abril de 1871, posteriormente por ley 325 de 1918, que es la llamada Ley Orgánica de Tribunales. Esta oficina adquiere el nombre de Registro General de la Propiedad. Incluso hoy día muchos profesionales, abogados y notarios todavía siguen conservando esta denominación para referirse a los registros públicos. Siguen utilizando la denominación de Registro General de la Propiedad. Con esta ley orgánica de los tribunales, repito, del año 1918, se amplía la gama de registros jurídicos que en un inicio dijimos solamente refería a 3 tipos de registros. Con esta ley se establece la inscripción de dominio, la hipoteca, se agrega un registro más, el de inhibiciones, embargos, que ya lo teníamos, y también se crean los registros de poderes y buques. Esa como una referencia distintiva que viene a ser creada a partir de la Ley Orgánica de Tribunales. Y propiamente la Dirección General de Registros Públicos es la denominación que esta institución adquiere a partir de la promulgación de la Ley 879, que es nuestro Código de Organización Judicial. ¿Qué es lo que trae como innovación este código? En primer término, en que la Dirección General de Registros Públicos ya se establece bien claramente que es una dependencia de tribunales, del Poder Judicial. Y por la otra, viene a juntar, por así decirlo, todos los registros jurídicos que hasta ese entonces se habían ido creando por leyes distintas a lo largo de los años y los trae, los unifica, por así decirlo, dentro de o bajo la Dirección General de los Registros Públicos. En este Código de Organización Judicial se establece en el artículo 262 que comprenderá los siguientes registros: el de inmuebles como el registro más importante de esta dirección, luego el registro de buques, el de aeronaves, el de automotores, el de marcas y señales de ganado, el de prenda con registro, el registro de personas jurídicas y asociaciones, el de derechos patrimoniales en las relaciones de familia, derechos intelectuales, el de registro público de comercio, el de poderes, el registro de la propiedad industrial, el registro de interdicciones y el de quiebras y convocatoria de acreedores. Sin embargo, también por leyes posteriores
a la ley 879, que repito, fue promulgada en el año 1981, algunos de estos registros a lo que aludía antes fueron nuevamente saliendo del ámbito de la Dirección General de Registros Públicos, como por ejemplo la ley de marcas y señales de ganado, que pasó no a salir del Poder Judicial, sino salir propiamente de la Dirección General de Registros Públicos, ya que esta dirección es creada como tal, dependiendo directamente de la Corte Suprema de Justicia. También el registro de aeronaves, que actualmente está en el ámbito del Ministerio de Defensa, bajo la DINAC, que es la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Igualmente, el registro de derechos intelectuales y el de propiedad industrial, que ha pasado a pertenecer al ámbito del Ministerio de Industria y Comercio. Las técnicas, en lo que refiere a las técnicas de registración y su evolución, es una evolución que tiene que ver con la evolución que han tenido otros registros en Iberoamérica y que se inicia con los primeros libros protocolos. Desde el año 1871, en que se crean los primeros registros, que son el dominio, hipoteca y embargo, hasta aproximadamente 1930, los asientos se llevaban en libros a los que denominábamos libros protocolos. Luego, con la Ley Orgánica de Tribunales, la Ley 325 del año 1918, se abren o se crean nuevos registros como el de inhibiciones, poderes y buques. Siguen durante todos estos años de 1871 a 1930 llevándose la técnica de transcripción literal de los asientos de inscripción. Desde los años 1931 hasta aproximadamente 1933 se implanta el registro que se denomina finca padrón. ¿Por qué se llama finca padrón? Porque se le otorga el mismo número o nomenclatura a la finca coincidente con su número de padrón. Una vez que Catastro otorgaba un número de padrón, el registro conservaba la misma numeración en lo que refiere a su número de finca. Entonces existía una perfecta coincidencia en la nomenclatura catastral y registral, aunque la técnica de registración sigue siendo, repito, la de transcripción literal. Desde 1934 hasta que es promulgado el Código de Organización Judicial, se llevan ya las fincas por una numeración diferente al del padrón y adquiere el nombre propiamente de fincas. Fincas que van habilitándose en su numeración según los distritos del país que iban creándose a partir de esos años. Desde 1981 hasta 1987 aproximadamente, ya vuelca la transcripción literal a la que propiamente podemos llevar técnica de inscripción. ¿Por qué? Porque ya refiere a una calificación del documento llevado a registración y a la extractación para su publicidad y para la confección de los asientos respecto de los datos establecidos en la ley que debe contener el asiento de registración y que están establecidos hasta el día de hoy, porque nuestro Código de Organización sigue vigente, en el artículo 278 del Código de Organización Judicial. Entre los años
aproximadamente 1997 hasta el 2001, se llevó una técnica de registración llamada de fichas móviles o matrículas, que se implantó, esta técnica se implantó fundamentalmente para los distritos de la ciudad capital e igualmente para los registros que llamamos de propiedad horizontal. Entonces se circunscribió esa técnica de registración básicamente a estos distritos del país. Ahora bien, haciendo un poquito un resumen de lo que he dicho anteriormente, desde 1871 hasta 1930, la técnica que se llevaba fue la de transcripción. Con la ley del año 1871, habíamos dicho, se crea la Oficina de Hipotecas y Registro General de la Propiedad, en la que se utilizaron los libros que contenían folios que fueron agrupándose en protocolos abiertos y cerrados, cronológicamente llevados por año y abiertos anualmente, por tanto. En estos libros protocolos se transcribían por número, folio y fecha de inscripción el nombre del titular de dominio, sus datos personales, los datos del transmitente, la ubicación del inmueble con sus medidas y linderos. Esos linderos se daban a conocer por las medidas o mediciones por varas, cuadras, cuadradas, leguas. La determinación del escribano autorizante y el precio de adquisición que estaba establecido en el documento llevado a registración. El sistema o la técnica de registración se llevaba por folio personal con la toma de razón según el titular del derecho inscripto. Con la ley de reformas del año 1898 se inscribe el dominio y sus transmisiones, los negocios jurídicos que constituyen, reconocen, modifican o extinguen hipotecas y otros derechos reales, embargos e inhibiciones. Se sigue llevando durante estos años el sistema de folio real por un estricto orden de llegada de los documentos al registro. Se llevaba una especie de agendas personales que hoy se dan a llamar libros índices de titulares, por la cual se organizaban estas agendas por el apellido y nombre del titular dominial, número de inscripción, año de inscripción, ubicación del inmueble y folio en que operó la registración. La diversidad de asientos diseminados en distintos protocolos tras modificaciones en la titularidad de cada uno de los inmuebles. Ya habíamos establecido también que en los años 1930 a 1933 aproximadamente, en que rige la Ley Orgánica de Tribunales, fue el periodo llamado de las fincas padrones. Los números de finca, que eran la identificación jurídica del inmueble en los registros, coincidía con los números de padrones, que eran la identificación física de los inmuebles llevado por el catastro. Se forman legajos que contenían el historial registral del inmueble, evitándose con ello la dispersión de los asientos. Ya con ello es contundente que cambia la técnica del folio personal al folio real, en que se lleva ya un ordenamiento mediante un número identificatorio del inmueble en sede registral según el distrito al que pertenece el inmueble. En los años 1934 a 1981, en que rige la Ley Orgánica de Tribunales,
la técnica es de transcripción, y en estos años se crean otros tipos de registros por distintas leyes. Así, por ley 94 del año 1951 se crea el registro de derechos intelectuales. Por ley 550 de 1958 se crea el registro de automotores, que más adelante fue posteriormente también modificado. Por ley 1852 del año 1963 se crea el registro agrario. Por ley número 154 del año 1969 se crea lo que se va a llamar el registro de quiebras. Y así más y más registros. Volviendo a la Dirección General de Registros Públicos, referiré también al marco normativo en la que se lleva esta institución, y fundamentalmente el marco legal por la que se establece la organización, el modo en que se deben practicar las inscripciones, el modo de llevanza de los diferentes asientos registrales y los distintos tipos de registros, lo tenemos acá en el Código de Organización Judicial a partir del artículo 261 en adelante. El 261 establece: créase la Dirección General de los Registros Públicos, que dependerá directamente de la Corte Suprema de Justicia. Esta dirección será desempeñada por un director, un vicedirector y los funcionarios que determine la ley. Actualmente, esta dirección está organizada por una dirección de inmuebles, que a su vez se halla organizada por secciones y departamentos, una dirección de automotores que tiene similar organización, y lo que vamos a llamar registros especiales. ¿Qué contiene o qué comprende mejor los registros especiales? Fundamentalmente los registros de anotaciones personales, que son los de inhibición, inhabilitación, interdicción, quiebras y convocatoria de acreedores, los registros de buques, registro de poderes, los de registro de personas jurídicas y asociaciones, registro público de comercio, que comprende también una sección llamada de rúbrica de libros y hojas de comercio. También el registro de derechos patrimoniales en las relaciones de familia, el registro de aeronaves y también una gran mesa de entradas y salidas por los que se van gestionando los diferentes asientos de inscripción. Ahora bien, los funcionarios de esta dirección, todos ellos presupuestariamente reciben el nombre de registradores, a cuyo frente se hallan jefes de sección. Nuestra Dirección General de Registros Públicos lleva toda su dirección reglamentada actualmente por nuestro Reglamento General Técnico Registral. En este Reglamento Técnico Registral, que es novísimo porque fue puesto en vigencia por una acordada número 1033 de diciembre del año 2015, se va conteniendo, va regulando en sus diferentes capítulos todo lo que tiene que ver con el hacer registral, desde sus disposiciones generales, el procedimiento registral en sus diferentes etapas, cómo se aporta o presenta un documento en el registro público, cuáles son los alcances de la calificación registral, cuáles son las instancias y recursos ante la calificación registral, cuáles se dan a llamar inscripciones propiamente dichas, diferenciadas de lo que llamamos anotaciones registrales, y cómo se extinguen estas inscripciones y anotaciones. Luego,
cómo se presta la publicidad registral, a través de informes, certificados y copias. Nuestra Dirección General también tiene un archivo general inmobiliario y luego lo que tiene que ver con los registros en particular. En primer término, los registros de inmuebles, pasando a determinar cuáles son los requisitos y cómo se califica cada tipo de documento, cada tipo de contrato, cada tipo de documento notarial, judicial o administrativo que vaya a inscribirse en el registro de inmuebles e igualmente en los registros de buques, en el de poderes, en el registro prendario, el de interdicciones o anotaciones personales, en el de derechos patrimoniales en las relaciones de familia, en el registro de testamentos que olvidaba antes mencionar, en el registro de personas jurídicas y asociaciones, en el de público de comercio y finalmente en el registro de quiebras y convocatorias. Y este reglamento también contiene disposiciones transitorias. En realidad es un reglamento bastante amplio que ha aprendido a regular las distintas situaciones, etapas del procedimiento registral, los distintos tipos de documentos y derechos inscriptos. En total son 461 artículos que contiene este reglamento. Y fundamentalmente en lo que hace a la calificación registral, y dado que hasta ese entonces, hasta tener en vigencia nuestro reglamento, la calificación registral que practicaban los registradores y jefes de los distintos registros pasaba por una facultad discrecional de los mismos en que faltaban uniformidad de criterios. En este reglamento ya se establece en el artículo 32, 33 y siguientes cuál es el marco de la calificación registral, sus alcances y cuáles son los resultados que se esperan de esta calificación registral. En primer término, el artículo 32 establece qué es calificación registral. La calificación registral es el estudio y verificación del acto o contrato contenido en un instrumento público presentado en el registro, en cuyo mérito se solicita la inscripción o anotación. Originariamente estará a cargo del registrador y del jefe de sección o registro, y en forma sucesiva o derivada estará a cargo de la dirección respectiva y de la Dirección General de Registros Públicos, y todas estas instancias actuarán de manera autónoma, personal e indelegable. En el artículo 33 establece qué aspectos calificará el registrador al tener a la vista un determinado título judicial, administrativo o notarial. Entre ellas, porque son varios incisos, se establece la competencia del propio registrador en razón de sus funciones y otras circunstancias derivadas de las divisiones y secciones que comprenden los diferentes registros públicos. Luego, la vocación inscriptoria del derecho documento presentado. La adecuación del documento al asiento registral, titular, derecho y objeto, que es propiamente el principio de determinación. Advertir la existencia de obstáculos que emanen de la partida o asiento en la que deba practicarse la inscripción. Verificar el cumplimiento de la forma instrumental del documento. Verificar la existencia o causales de nulidad o anulabilidad del documento conforme a las normas establecidas en el Código Civil paraguayo. Verificar la competencia territorial del notario público autorizante del documento tratándose de documentos notariales. Verificar que el notario haya solicitado y consignado en el documento de la escritura todos los certificados que la ley exige como de previo cumplimiento
a la autorización de una escritura pública, verificar la existencia de inexactitudes registrales, verificar el pago de todas las tasas y tributos que gravan, al acto jurídico que pretenda registrarse, verificar que se hayan acompañado requisitos formales que cada tipo de documento tiene establecido presentar y que se hayan establecido, repito, para cada tipo de acto o contrato en este mismo reglamento. Verificar la existencia de otros derechos reales, restricciones de dominio, gravámenes, medidas cautelares y anotaciones preventivas o provisionales con prioridad sobre el derecho que se pretende inscribir o que impidan la registración. Y propiamente, ¿qué se espera con la calificación? ¿Cuáles son los resultados que puede tener la calificación registral? Y en este artículo 34 de nuestro reglamento establece que una vez calificada la solicitud, el proceso puede concluir con 3 pronunciamientos por parte del registrador. A, la inscripción o anotación, que sería la calificación positiva del documento. B, la observación del documento, que es la condicionada a subsanar algún documento del que adolece el documento. Y C, el rechazo por nota negativa o calificación negativa del documento. Para cada tipo de resultado, nuevamente el reglamento establece cuáles son las calificaciones que se tengan que dar, la forma en la que podrá pudiéndose subsanar el documento para posteriormente registrarse. Una peculiaridad también importante de determinar acá, de señalar acá, es que cuando un documento es rechazado a su inscripción o es expedido con nota negativa, en todos los casos el documento debe ser anotado, inscripto, dice la ley, provisionalmente por 90 días. En esos 90 días el documento conserva su prioridad, conserva su reserva de prioridad. ¿Y para qué sirven estos 90 días? O para que se subsane el defecto por el cual no ha podido ser inscripto, en el caso de que sí pueda ser subsanado, o que el interesado pueda interponer recursos ante las instancias pertinentes. Y propiamente, y para ir finalizando en esta clase, es importante establecer cuáles son las instancias y recursos administrativos ante la calificación registral. En primer término, cuando un documento resulta observado, en caso de que el rogante no se hallare conforme con la observación dada por el registrador, debe proceder a reingresar el documento respectivo, extendiendo al pie de la misma observación consignada por el registrador un recurso que damos a llamar reconsideración o recalificación fundado, dirigido a la jefatura de la sección interviniente para que la misma jefatura proceda a la calificación registral definitiva, positiva o negativa. Luego, ya si la jefatura de sección se mantiene con el criterio de no inscribir el documento, el recurso que puede interponer el rogante es ya propiamente el recurso de apelación, que en esta instancia se presentará ante la dirección del registro respectivo, que puede ser el registro de inmuebles, tratándose de inmuebles, o el registro de automotores en su caso. Para ello, esta dirección correrá vista del recurso presentado a la jefatura de sección pertinente, quien expondrá por escrito en el plazo de 3 días hábiles los fundamentos que motivaron la calificación.
Se establecen también cuáles son los requisitos para la interposición, requisitos formales para la interposición del recurso de apelación. Y la última instancia, en caso de resultar nuevamente confirmada la nota negativa por parte de la dirección del registro pertinente, la última instancia administrativa en el ámbito administrativo es la Dirección General de los Registros Públicos. Por tanto, a cargo de mi dirección queda resolver todos los recursos en todo tipo de registro que tenemos a cargo y nuevamente, si la Dirección General de Registros Públicos no hace lugar al recurso interpuesto, el interesado o rogante tiene como última instancia de apelación ya el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la circunscripción del país que corresponda. Y esta ya es la última instancia que queda, pero una instancia fundamentalmente jurisdiccional. Con ello he querido darles un vistazo rápido a nuestro sistema registral vigente. Espero les sea útil, que les haya resultado claro y sobre todo estamos a las órdenes de cualquier otra información que puedan necesitar sobre esto que les he expuesto o tratado de transmitir muy brevemente. Por mi parte ha sido un gusto y a las órdenes para todo lo que puedan requerir. Muchas gracias.